En estos momentos estamos aquí en la plataforma de SellerChat. Ya podemos ver que tengo mi asistente limpio, no tengo nada en el entrenamiento, ni en las plantillas, ni en los disparadores, ni en las etiquetas. Ahora, si me dirijo al apartado de ajustes, específicamente donde dice usar referencia, dice lo siguiente. Aquí puedes usar el ID de otro asistente creado para que todas sus configuraciones, plantillas, etiquetas, disparadores, entrenamiento y demás se puedan replicar en este asistente. Y esto es un aspecto súper poderoso de SellerChat. No necesitas hacer todo desde cero necesariamente. Con los IDs preconfigurados te estamos dando un atajo de configuraciones previas que puedan ser de distintos tipos de modelo de negocio para que agarres esa estrategia validada y simplemente hagas pequeños cambios en base a tu producto. Entonces actualmente tenemos IDs preconfigurados de prácticamente cualquier modelo de negocio. Infoproductos, productos físicos, multiproductos, productos por catálogo, agendamiento, consultoría y mucho más. Para este caso concreto, yo voy a utilizar el ID de un tónico que está dentro del nicho del cuidado personal y la belleza y es el que más se acerca al producto que yo voy a utilizar para configurar. El producto que voy a usar es una mantequilla, básicamente es una mantequilla corporal que sirve como autobronceador y también ayuda a cubrir imperfecciones en el cuerpo. Entonces el ID que más se adapta o más se acerca a ese producto es el del tónico capilar. Voy a proceder a ponerlo por acá y le doy en pegar. Habías visto hace como un par de minutos el asistente había quedado totalmente limpio. Entonces si yo le doy guardar en estos momentos, voilà, mira cómo ya se ha traído de forma automática ese ID y eso me va a permitir ahorrarme muchísimo tiempo. Ya tenemos información en el entrenamiento, ya tenemos información en nuestras plantillas, ya tenemos también disparadores y asimismo también ya tenemos unas etiquetas traídas. El entrenamiento es el corazón de SellerChat, ya que el entrenamiento es el que configura la inteligencia artificial. Para que podamos entender un poco más el concepto de SellerChat, lo que son plantillas, disparadores y etiquetas, es, digamos, el concepto de un bot tradicional. Un bot donde nosotros creamos un mensaje estandarizado sin inteligencia artificial y a través de un disparador, un disparador que tiene acciones y algunas condiciones, él va a ejecutar la acción y se la va a dar al cliente. Pero el entrenamiento no son mensajes estandarizados. El entrenamiento ya es la inteligencia artificial que va a entender el contexto de mi cliente, así sea que el cliente hable con errores ortográficos, así sea que el cliente me envíe imágenes, me envíe un audio, la inteligencia artificial va a tener la capacidad de poder enviarle los mensajes en texto sin ningún problema. Entonces, vamos acá a la pantalla. Entonces, tenemos el entrenamiento y él se divide en varias partes. Vamos a poner la primera parte y es la personalidad. Yo le voy a colocar este título para que podamos entender más claro todo ese concepto. No necesita tener estos títulos. Yo realmente los coloco para que ustedes puedan ver que este texto no es un texto de información del producto que nosotros copiamos y pegamos aquí en este cuadro. No, todo este texto está creado con un sentido. Y la idea es poderte explicar ese sentido. Lo primero es la personalidad. Aquí le vamos a dejar claro al asistente cómo es que se tiene que comportar. Cuando dejamos lista esta personalidad, la inteligencia artificial se va a meter en esta película, ¿sí? Yo también tengo aquí unos textos para que podamos hacer el ejemplo mucho más rápido. Lo que tú tienes que hacer es escribir encima de este texto la información de tu producto. Aquí donde dice, eres una experta capilar que vende un tónico de crecimiento cabelludo. Si yo, por ejemplo, borro esto y pego la información de la mantequilla, tengo básicamente lo mismo, pero adaptado a mi producto. Entonces, la personalidad es que eres una experta en cuidado personal y belleza que vende la mantequilla corporal de Crecel. Tu nombre es Dirley. Si, por ejemplo, el cliente le pregunta al asistente cómo se llama, el asistente le va a decir que se llama Dirley. Porque, como les digo, lo que ustedes pongan en la personalidad es en la película en la que se va a meter esa inteligencia artificial. Al principio de la conversación se saluda al cliente y se le pregunta si desea saber cómo funciona la mantequilla corporal. Y después de la presentación solo hace una pregunta por respuesta para no abrumar al cliente. Este básicamente condiciona al asistente
a que vaya manejando un embudo de ventas. Recuerden que cuando estamos en este tema de ventas, es muy importante nosotros como vendedores hacer las preguntas. Porque, digamos, las personas que no hacen bien la gestión de ventas permiten que el cliente sea el que interrogue al vendedor. Entonces el cliente llega, ¿qué precio? Entonces uno le da el precio. ¿Y cómo se usa? Y uno le da el modo de uso. No. Si un cliente llegue, sea saludando o sea diciendo precio, siempre le vamos a enviar la plantilla de bienvenida y vamos a finalizar con esa pregunta, ¿desea saber cómo funciona? Es muy importante porque el vendedor debe coger el control de la conversación desde el inicio. ¿Listo? Cuando ustedes se traen el ID y ese ID trae el entrenamiento, las plantillas, disparadores, todo, ustedes encima de ese entrenamiento van adaptándolo a su producto. Y a medida que van cambiando todo, le dan a ese botón guardar. Muy importante porque a veces uno ya tiene adelantado el entrenamiento y se va, por ejemplo, para las plantillas, para otra pestaña y vuelven al entrenamiento y todo lo que ustedes ya habían adelantado se borra. Entonces, siempre pendientes cuando ustedes hagan una sección, denle en guardar. Listo. Ahora vamos para la segunda sección y por eso tenemos unos slash que separa el primer bloque del segundo. Aquí dice, una vez el cliente menciona su problema y entiende el dolor del cliente y menciona todos los beneficios del tónico, pues yo simplemente cambio mantequilla. ¿Sí? Y eso sería suficiente para que él ya empiece a coger el contexto de la mantequilla. Para no demorarnos mucho en el proceso, yo tengo aquí ya el texto de la información general. Recuerden, es lo mismo que tenemos aquí, solo que adaptado a la mantequilla. Entonces dice, una vez el cliente menciona que sí desea saber cómo funciona, o sea que el cliente responde a la primera pregunta de la plantilla de bienvenida, la inteligencia artificial le va a dar una breve explicación sobre el producto y finalizas preguntando en qué ciudad te encuentras para validar que tenemos envío gratis contra entrega. Listo. Después de que el cliente menciona la ciudad, confírmale que tenemos envío gratis contra entrega y muy importante, proceder a compartir los precios. Y haz preguntas durante el chat para que eleven el nivel de conciencia para cerrar el cliente. Realmente hacer un embudo de ventas en mensajes es muy simple. O sea, le mandamos la bienvenida, le explicamos cómo funciona, hablamos de la ciudad y de los precios y ya procedemos a hacer el cierre. Entonces, esta segunda parte la vamos a llamar estructura de ventas. Si nosotros le ponemos estructura de ventas, el bot va a entender que esto no es un guión, sino que es la instrucción que él tiene para poder ir llevando al cliente con ciertas preguntas hasta el cierre. Si el cliente quiere reclamar en la oficina por Interrapidísimo, no pidas dirección ni carrera de la oficina, pues no es necesario. Y mencionas que el pago puede ser contra entrega y agradece la compra. Entonces el cliente me dice, hola, pero lo pueden enviar a una oficina en Cali, una oficina de Interrapidísimo en Cali. Entonces el asistente le va a decir que sí y le va a mandar los datos de pedido, pero en la parte de la dirección va a poner entre paréntesis que no necesita la dirección, porque lo va a enviar a una oficina de Interrapidísimo en Cali. Simplemente él va a hacer la acción de poder captar los datos del cliente, pero con esta nota él va a tener ciertas restricciones. Listo, que si la dirección no está completa, que si lo va a enviar a una oficina. Una vez proporciona los datos, procede a preguntarle al cliente que si quiere llevar un guante aplicador. ¿Sí? Listo. Entonces, esto, digamos, el cliente ya compra la mantequilla. Ya me envió los datos, pero él finaliza con una pregunta. ¿Te gustaría llevar un guante aplicador por 18.000 pesos? Entonces, si la persona dice no, él igual va a confirmar la compra por el precio de la mantequilla. Pero si la persona dice sí, entonces él le va a volver a enviar el resumen y va a incluir el guante aplicador y le va a poner un total porque va a sumar los 18.000 pesos del guante. Ahora, pasamos a la tercera parte donde ya vamos a poner la información general. La información general de la mantequilla. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo la información general de la mantequilla, precios, cuenta bancaria, las reglas de negocio de los envíos. Todo eso es lo que nosotros colocamos en la información general. Listo. Entonces, acá, la mantequilla corporal, podrás tener una piel con un tono bronceado instantáneamente al mismo tiempo, te ayudará a cubrir imperfecciones, venitas, estrías y celulitis. Ya es la información de la mantequilla. Tiene las ofertas del día, tiene las reglas de negocio de los envíos, cuentas bancarias, la cuenta en X si el cliente quiere pagar por adelantado, cuánto se tardan los envíos. Entonces todo lo que es información del producto y las reglas de negocio a nivel de envíos, todo lo tenemos que poner en la información general, todos los detalles del producto. Entonces, como estamos vendiendo un solo producto, pues es muy breve. Esta es la información corta de este producto. Algo importante que tienen que entender muy bien. Acá en la estructura de ventas, vamos a ponerle entre paréntesis, esta es la instrucción.
Listo, eso es una instrucción de cómo él se va a comportar, pero no es un guión. Para eso es la información general. Entonces, aquí, una vez el cliente menciona que sí desea saber cómo funciona, se le da una breve explicación sobre el producto y finalizas preguntando en qué ciudad. Esa breve explicación sobre el producto, miren que yo aquí en la estructura de ventas no estoy poniendo el guión, o sea, como tal no estoy colocando la breve explicación sobre el producto, sino que el asistente, cuando llegue a esa parte, él va a ir a consultar en la información general y en la información general de aquí es de donde se va a sacar esa breve explicación del producto. Por eso es muy importante que nosotros cuando estemos haciendo el prompt le dejemos muy claro lo que es la personalidad separado de lo que es la estructura de ventas y tener separado lo que es la información general, que ya esa información general, en la medida que va llevando al cliente por este embudo hasta los datos, él lo va a tener en cuenta. Entonces yo simplemente le digo, después de que el cliente menciona la ciudad, confírmale que tenemos envío gratis contra entrega. Y muy importante, proceder a compartir los precios. Pero aquí yo no tengo el guión de los precios que tiene, que tiene que enviar. Simplemente el asistente va a consultar en la información general los precios y de ahí es que lo va a sacar. Listo, es muy simple. Y vamos a la cuarta parte, que es las restricciones. Acá yo tengo bastantes restricciones. Este sí es un prompt muy simple, donde básicamente manejamos siempre este concepto. Si un cliente hace X, el asistente va a hacer Y. ¿Sí? Muy simple. Si el cliente ya recibió el producto y no está satisfecho, informar amablemente que espere por resultados, bla, bla, bla. Si un cliente pregunta hasta cuándo es la promoción, le dices que se acaba en 24 horas. Después llegará a su precio normal, que es 40% más alto. Las restricciones sirven para casos específicos. Si, por ejemplo, un cliente me dice, bueno, me interesa el producto, pero ¿hasta cuándo es la promoción? Si no tiene la restricción de decirle que la promoción se acaba en 24 horas y después va a volver a, va a volver a su precio original, que es un 40% más alto, si nosotros no tuviéramos esta línea, el asistente se va a inventar cualquier respuesta. La inteligencia artificial siempre va a dar una respuesta. Entonces, si nosotros queremos que él dé las respuestas correctas, ¿sí?, lo hacemos en las restricciones. Entonces, solo cuando se presente el caso de que el cliente me dice hasta cuándo es la promoción, entonces él va a tener en cuenta la variable de 24 horas y que va a subir a un 40% más alto. Todos esos puntos específicos yo lo hago siempre con este prompt. Si un cliente hace X, entonces el asistente hace Y. Listo. Entonces acá simplemente ponemos un listado de todas las restricciones que tiene este producto y listo. Ya llegando a esa parte, tenemos nuestro entrenamiento listo. Estando en las plantillas, la plantilla principal es la plantilla de bienvenida. La plantilla de bienvenida, como la palabra lo dice, es el primer punto de contacto entre el cliente y tu asistente de SellerChat. Si ese cliente viene desde un anuncio publicitario, de forma orgánica o de cualquier parte, va a recibir esta primera plantilla de bienvenida. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, y es que la plantilla de bienvenida es la única que no va en ningún disparador ni en ninguna parte, sino que va específicamente en el apartado de mensaje de bienvenida, en la parte de los ajustes. Entonces, vuelvo al apartado de plantillas y empezamos con la plantilla de bienvenida. Vamos a empezar a adaptarlo de forma rápida para nuestra mantequilla corporal. Cuando entramos a la plantilla, no tienes que borrarla y crear una nueva. Podemos editarla. ¿De cómo hacemos la edición? Simplemente entramos a la plantilla, le damos en el botoncito que está acá, que es como un lápiz, y quitamos la opción que dice Vista Chat. Acá ya podemos empezar a editar, ya podemos empezar a borrar y demás para empezar a construir nuestro producto. Muy bien, entonces yo, para ahorrar un poquito de tiempo, ya tenía como unos mensajitos acá preparados de la plantilla de bienvenida para ir ajustándola a mi producto. Entonces, el ID me decía, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Camila, experta capilar, un gusto tenerte por acá. Yo lo voy a reemplazar, pero para mostrarte que también se pueden borrar, puedo eliminarlo, puedo agregar nuevos mensajes, puedo editar como a mi antojo. Y ya este es mi primer mensajito de bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dirley, debes asignarle un nombre a tu asistente, experta en belleza y cosmética. Un gusto tenerte por acá. En la plantilla de bienvenida también es una muy buena práctica que pongas una imagen de la presentación del producto, porque al final eso genera o llama mucho la atención cuando el cliente va a ver
tu producto o está interesado en el producto. En este caso, esta es la foto de bienvenida, una imagen del producto que se trate de ver lo más llamativa posible. Y vamos a poner acá un mensajito que dice: conoce nuestra famosa mantequilla corporal, la amarás. Aquí ya empiezas a construir un poquito el mensaje de bienvenida en base a tu producto. Dentro de la plantilla de bienvenida también ponemos mensajitos introductorios como un pequeño abrebocas a lo que va a tener el producto. Y es importante hacer énfasis en eso. Recuerda que la plantilla de bienvenida es bienvenida. No debes poner sobreinformación porque puedes abrumar al cliente y muchos clientes se te pueden quedar en la plantilla de bienvenida. Evita poner precios o evita poner ya todos los beneficios o la explicación completa del producto. Vamos a agregar otro mensajito que dice: deseas ver cómo funciona. Siempre en la plantilla de bienvenida tenemos que poner un mensaje de apertura porque nosotros somos los que vamos a redireccionar o forzar al cliente a que siga la conversación que nosotros queremos que haga. Entonces, en la plantilla de bienvenida tenemos que tener básicamente preguntitas al final que inciten a la interacción del asistente o del cliente con el asistente. En este caso, una simple pregunta como ¿deseas ver cómo funciona? Va a ser suficiente para que el cliente escriba: sí, me gustaría saber cómo funciona, me interesa, claro que sí, etcétera, ¿vale? Si por ejemplo, así como lo habíamos visto en el tónico, que tiene una pregunta diferente, que era: cuéntame, actualmente estás presentando caídas, entradas, alopecia, etcétera, también funciona muy bien porque estamos apuntando al dolor del cliente y también genera muy buenas respuestas, como que sí, tengo este problema, etcétera. Lo que quiero hacerte saber con esto es que piensa muy bien lo que vas a poner en esa preguntita de apertura para que puedas tener muy buena interacción entre los clientes con el asistente. En este punto ya he construido la plantilla de bienvenida y lo único que tengo que hacer es hacer clic en guardar. Ya con eso tenemos nuestra plantilla de bienvenida creada. Volvemos acá. Si te das cuenta, ese ID preconfigurado también nos trajo otras plantillas y la idea es que puedas editarlas todas, es decir, no borrarlas, porque cada plantilla puede ayudar realmente a que esos porcentajes de cierre de ventas sean mayores, que es lo que se quiere. Ya tocamos la plantilla de bienvenida, ahora vámonos con la plantilla hook o la plantilla de gancho. Y esta es súper importante. Cuando el cliente nos responde a la plantilla de bienvenida, no se preocupen, vamos a hacer una prueba real ya cuando tengamos el asistente configurado para ver cómo interactúa. Cuando el cliente responde a la plantilla de bienvenida, me interesa, quiero saber cómo funciona y demás, vamos a enviar esa plantilla gancho, que también le decimos plantilla de hook. ¿Cuál es el objetivo de esta? Elevar el nivel de conciencia del prospecto. Lo importante es que se envíe esa información lo más rápido posible, pero no en la plantilla de bienvenida. Entonces ahí es donde actúa el gancho. Enviarlo en el momento oportuno, independientemente de lo que el cliente diga, porque esta plantilla de gancho va a acompañar a las respuestas que estén generadas en el entrenamiento. No te preocupes, eso lo vamos a ver ahora con el ejemplo práctico. Entonces, miren que el tónico o el ID del tónico nos trajo esta imagen de gancho que efectivamente habla: prepárate para crecer tu cabello sin parar, te ayudamos con los siguientes problemas, caída del cabello, ayuda realmente a elevar el nivel de conciencia del prospecto. Para el caso de la mantequilla, yo voy a poner otra imagen distinta a esta, por supuesto. Y también aprovecho este espacio para decirte que en las plantillas no solamente podemos poner imágenes, podemos poner videos, documentos, imágenes también, texto y mucho más, audios, etc. Entonces en este caso, yo voy a poner mi gancho, un video. Entonces acá puedes ver un poquito. Si te das cuenta, son videos cortos, de no más de 40 o 30 segundos, que sean suficientes para mostrar cuáles son los beneficios del producto. El hook también lo podemos acompañar, por ejemplo, con un par de imágenes mostrando cuáles son la presentación del producto que quiero vender. En este caso, la mantequilla tiene dos presentaciones, una de 100 gramos y otra de 200 gramos. A la final lo que estoy haciendo es mostrando el producto a través de un video
cuáles son las presentaciones, pero aún no estoy mostrando precios. Simplemente estoy dándole más contexto al cliente para que sepa qué es lo que va a comprar y cuáles son las presentaciones actuales que se tienen. Básicamente con eso puedo dejar el hook así, guardamos. Ahora vamos a la plantilla de precios. Entonces la idea es que si la persona pregunta por el precio, también tengamos una imagen que haga alusión a los precios. El ID preconfigurado del tónico me trajo estos precios ficticios en pesos colombianos. Esta imagen no me sirve, por supuesto, debo adaptarla al producto que estoy configurando. Elimino acá y pongo los precios de la mantequilla. Tenemos el primer precio, que es la oferta de un mes. Tenemos el segundo precio, que sería la de 200 gramos para 2 meses. Y hay una tercera oferta, que sería el de 100 gramos y el de 200 gramos para una total, digamos, duración de 3 meses. Ya, básicamente es eso. Realmente en la plantilla de precios solamente coloque imágenes, no coloques textos, porque al final cuando la persona pregunte por precio, ya ese texto lo va a sacar del entrenamiento y si pones las plantillas con el precio, lo va a repetir. Espero que ese tip lo guardes. Y le damos en guardar. Vamos avanzando. Ahora vamos con las plantillas de remarketing, que en resumidas cuentas, recuerda que no todas las ventas se van a hacer de forma inmediata. Mucha gente nos va a dejar en visto al principio y estas plantillas van a jugar un papel fundamental para poder aumentar esos porcentajes de venta, que son lo que se conoce como plantillas de remarketing. Entonces, plantilla de recordatorio, si por algún motivo el cliente deja en visto al asistente, vamos a enviar este mensaje al cabo de un par de horas para tratar de reactivar la conversación y nuevamente llevar a nuestro objetivo, que es generar una venta. El ID preconfigurado nos trajo este pequeño mensaje, te quiero compartir un pequeño testimonio. Aquí entonces ya tengo mi plantilla de recordatorio, pero si por algún motivo tampoco respondieron la plantilla de recordatorio, vamos a tener un segundo remarketing, que es la plantilla en visto. Si el cliente, al haberle mandado a las 2 horas ese pequeño video como que la promoción es por tiempo limitado, con qué promoción te gustaría iniciar, tampoco la responde, al cabo de un par de horas más enviamos la plantilla de visto, que de hecho no la voy a modificar porque mira, ya nos viene con un mensajito de hola, me dejaste en visto, carita triste. Y a priori parecería que es un poco tonta, pero es muy poderosa porque es una plantilla que genera un poquito de sensibilidad en el cliente y a la final terminan diciendo no te quise dejar en visto, es que estaba trabajando, estaba ocupadito, déjame ver un poco más la información, a fin de mes te pido, etc. Así que es muy poderosa. En este caso esta plantilla la voy a dejar así tal como está. Prácticamente con esto ya tendríamos nuestras plantillas listas. En el testimonio voy a hacer el mismo ejercicio práctico. En el testimonio voy a poner también este video porque si te das cuenta muestra un poco el antes y el después. Así que esta plantilla de testimonio se va a enviar cuando la persona pregunte. Me gustaría ver de pronto un ejemplo, me gustaría ver cómo funciona, me gustaría ver de pronto cómo se ve aplicada o si es real, etc. Ya he tenido o ya tengo entonces mis plantillas configuradas y mira cómo lo hicimos de una forma muy rápida. Ahora vamos a ir al apartado de etiquetas y si te das cuenta, el ID preconfigurado me trajo también unas cuantas etiquetas. Ya prácticamente te está dando la información organizada. Las etiquetas que nos trajo fue por facturar, facturado, recordar y cobertura. Y realmente las etiquetas en SellerChat es lo que nos va a permitir gestionar nuestras conversaciones, o sea, organizarlas, administrarlas. La idea es que cuando una persona me haga una compra, ya yo la cambie o la conversación se me pase a por facturar de forma automática, eso lo vamos a ver ahorita también, y cuando se suba el pedido a cualquier plataforma, por ejemplo, de comercio electrónico, logística, dropshipping, incluso tú puedes fácilmente crear etiquetas que tú quieras de una forma muy fácil, elige el color que tú desees, realmente es muy intuitivo la parte de las etiquetas, ¿vale? Le puedes seleccionar un icono a esa etiqueta y así puedes gestionar tus conversaciones. Para el ejemplo práctico, el ID que se trajo me tenía la de por facturar, facturado. Recordar es por si el cliente dice quiero un pedido a fin de mes, la otra semana, la próxima quincena, etc. Y cobertura es
por si acaso de pronto el cliente no tiene un buen historial, la zona es de alto riesgo, no tiene cobertura, etc. Son ejemplos que estoy poniendo. Y lo bueno es que tú vas a poder adaptar estas etiquetas a tu gusto, incluso si le quieres cambiar los nombres y los colores sin necesidad de crear una nueva, también lo puedes hacer. Ya habiendo dicho eso, ya tenemos las plantillas, ya tenemos nuestras etiquetas y antes de tocar el entrenamiento, vamos a tocar ahora la parte de los disparadores. Y aquí es donde ocurre un poco la magia, porque con los disparadores es donde vamos a poder enviar las plantillas que creamos en ciertos momentos de la conversación, capturar la venta de forma automática cuando el cliente nos envíe el pedido o haga la venta o haga algún agendamiento o demás. Y pues aquí es donde todo empieza a tener sentido, todo se va compaginando. El ID preconfigurado ya te trae los disparadores listos, es que realmente ni siquiera los tienes que hacer, pero claro, también al ser tan fáciles tú los puedes editar a tu conveniencia o incluso crear disparadores nuevos. En este caso concreto, yo no voy a tener la necesidad de crear disparadores nuevos porque este ID ya me los trae, pero sí lo vamos a mostrar rápidamente para que veas un poco cómo funcionan. En ese orden, entonces, vamos a primero ver el disparador más tradicional y poderoso, diría yo, que es el lógico. Entonces, si por ejemplo entro al envío de plantilla testimonio y hago clic por acá, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Damos una instrucción, así como si le estuviese dando una instrucción a cualquier persona natural, a cualquier asesor, en el cual dice, el cliente solicita ver algún testimonio o pregunta si es garantizado o efectivo. Cuando esté el chat de forma automatizada y el asistente esté intercambiando mensajitos con el cliente, si el cliente menciona de que le gustaría ver algún testimonio o algo similar, esta lógica se va a captar por IA y se va a ejecutar este disparador. ¿Qué queremos hacer cuando se ejecute este disparador? En las acciones vamos a enviar la plantilla de testimonio que efectivamente creamos hace un par de minutos en el apartado de plantillas. Entonces ahí es donde ya todo empieza a hacer match. Así de fácil es hacer un disparador lógico y ahí ya te puedes imaginar cuántas opciones tienes. Si vuelvo también a la parte del disparador, lo mismo. Si por ejemplo me voy al envío de plantilla de precios, la instrucción es, el cliente pregunta por el precio, valor, cuánto vale o qué cuesta el producto. Cuando la persona en el chat esté preguntando por los precios, se ejecuta este disparador porque capturó la lógica o la instrucción por inteligencia artificial y en la acción vamos a enviar la plantilla de mensajes de precios. Aquí es importante que tengas en cuenta que no tiene que ser como por una palabra clave, así como algunos flujos tradicionales, sino que ya es por IA. Entonces, la gente suele escribir un poco mal a veces en WhatsApp si tiene errores ortográficos y bueno, así te das cuenta lo fácil que son los disparadores lógicos, pero vamos a uno importante que es datos enviados del pedido. Cuando el cliente decida tomar acción y quiera hacer una compra, vamos a hacer esta instrucción lógica. El cliente ha dado los datos para el siguiente pedido: ciudad, nombre, dirección, barrio, lo podemos poner opcional, teléfono y cantidad de frascos. En la acción voy a poner la etiqueta por facturar y aquí te van a salir las etiquetas creadas por ti o las que vinieron directamente del ID preconfigurado. Ahora, aquí ya no vamos a enviarnos una plantilla o aquí ya no vamos a enviar una plantilla al cliente. Aquí simplemente vamos a capturar la venta y lo pondremos ya por facturar y nos vamos a enviar una notificación a los administradores. Es decir, nos va a llegar una notificación, así como lo ves por acá, de que se ha capturado una venta. Si estás desde el celular, te va a llegar la notificación al celular. Si estás en el computador, te va a llegar la notificación al computador. Vamos a ver un par de disparadores más. Los disparadores de remarketing son de tipo tiempo. Si entro acá al disparador de recordar, efectivamente te das cuenta que es de tiempo y tiene un rango de horario. Es que nosotros pensamos en todo. Y imagínate que el cliente termina de interactuar con el asistente a las 9 de la noche. No vamos a enviarle un recordatorio a la medianoche o a la 1 de la mañana porque va a decir, oiga, déjeme dormir. Entonces, estos disparadores vienen con un rango de tiempo de 8 de la mañana a 10 de la noche para que, por si acaso, la conversación, el cliente deja en visto al asistente a las 10 de la noche, en este caso, no envíe recordatorios en las horas de la madrugada, sino que retome el rango a las 8 de la mañana. Eso ya viene configurado. Y
En la acción, entonces, vamos a enviar la plantilla de recordar. En este caso específico, mira lo que pasó acá. No me trajo la plantilla de recordatorio. Si por algún motivo, mientras estás haciendo la configuración, estás yendo a los disparadores y en las acciones donde dice enviar plantilla de mensaje, si está vacío, probablemente pudo haber sido el caché que no lo trajo, entonces debes agregarlo de forma manual. ¿Cómo lo haces? Entras por acá, seleccionas la plantilla y en este caso debo seleccionar la plantilla de recordar y listo. Así de sencillo. Los disparadores de tiempo efectivamente tienen unas condiciones que fue lo que te expliqué un poquito. Si el último mensaje fue enviado por el asistente, quiere decir que el cliente dejó en visto al asistente y pasaron más de 3 horas, ahí es donde enviamos el recordatorio. Así que si por algún motivo también en las condiciones te aparece esta plantilla así vacía, debes seleccionarla y en este caso seleccionamos nuevamente la plantilla de recordatorio. Importante ese paso. Básicamente las condiciones es una pequeña revisión o validación antes de ejecutar cualquier acción del disparador. Es un comprobador. Aquí lo que está comprobando es que antes de enviar ese recordatorio, miremos que no se ha enviado antes, porque si ya se envió, no vale la pena cada 2 horas enviar la misma plantilla y que efectivamente la conversación aún no tenga una etiqueta de por facturar, sino que esté sin etiquetado. Quiere decir que vamos a enviar esos recordatorios solamente a las personas o a los clientes que no nos han comprado y que hace 3 horas se envió el último mensaje, por decirlo así. Básicamente ese es el disparador de tiempo. Le damos guardar porque no me había traído las plantillas de recordatorio. Y el de en visto es exactamente lo mismo. A ver si me la trajo. Bueno, esta vez sí trajo la plantilla en visto. Las condiciones. Aquí en enviado nuevamente debemos seleccionar la de recordar. Lo bueno es que no tienes que hacer esto desde cero, como te puedes dar cuenta, ya vino configurado. Lo único que tienes que revisar es si efectivamente la plantilla no quedó vacía por caché y simplemente seleccionas allí la plantilla. Y por último, vamos a ver la plantilla de el hook, que es la que se envía después de responder a la plantilla de bienvenida. Si el contacto, es decir, el cliente, envió más de un mensaje y aún no se ha enviado esa plantilla de gancho, efectivamente procedemos a enviarla. Así de fácil es. Así funciona. Ya con esto, si te das cuenta, tenemos listos nuestros disparadores, nuestras plantillas, nuestras etiquetas. Ahora vamos a hacer la prueba. Vengo acá desde mi celular, le voy a escribir a este asistente. Vamos a buscar aquí el contacto y voy a saludar al asistente. Listo. Si vengo a los chats, entonces aquí ya le mandé el primer mensaje. Bueno, importante, para poder probar mejor el asistente, tiene que estar limpia la conversación. Listo, entonces voy a proceder a saludarlo otra vez. Entonces, ven aquí que ya entra el mensaje. Este botoncito verde es para poder forzar el bot, ¿sí? Porque el bot, y eso es muy importante que lo entiendan, tiene una restricción de responder cada 15 segundos. Este delay es muy importante porque un robot se nota de una cuando te responde inmediatamente. O sea, cuando vos le decís hola y ahí mismo te manda el saludo, ¿sí? Eso es un comportamiento de robot. Y como nosotros en SellerChat queremos un bot que venda como humano, entonces tenemos este delay de 15 segundos donde él va a esperar esos 15 segundos para poder enviar la respuesta. Listo. Como ven, yo lo saludé y acá me mandó la plantilla de bienvenida. Recuerden que en ajustes nosotros ya colocamos el mensaje de bienvenida predeterminado. O sea, que el cliente diga precio, hola, ¿qué precio? Hola, ¿cuánto vale? Hola. Cualquier forma en la que llegue el cliente, él siempre va a enviar esa plantilla de bienvenida. Y es lo ideal para coger el control de la conversación. Ustedes ven aquí en la pantalla que aparece una plantilla, ¿sí? Pero el cliente lo va a ver bien. O sea, va a ver un mensaje con la imagen, con los textos, con los emoticones, tal cual como habla en WhatsApp. Como se ve en WhatsApp, así va a ver el mensaje del cliente. Pero nosotros en SellerChat lo vamos a ver un poco diferente. No vamos a ver las imágenes, los videos. Solamente vamos a tener aquí como entre corchetes que envió una imagen. Pero no se preocupen, al cliente le va a llegar bien la plantilla. Me interesa saber cómo funciona. Entonces le voy a dar acá el botoncito
y le voy a decir que me responda en texto. Entonces ustedes pueden ver que ahí está respondiendo el bot. Si le damos a ese botoncito, podemos hacer el ejemplo mucho más rápido. ¿Listo? Pero si ustedes están desconectados, recuerden que SellerChat es una aplicación, es una aplicación web y ustedes no tienen que tener el computador prendido ni nada. O sea, los clientes van entrando y él los va atendiendo uno por uno. ¿Listo? Entonces me envió la plantilla de Hook, que recuerden que anteriormente habíamos configurado el disparador para que si el cliente me envía más de 2 mensajes, mire que el cliente envió hola y dijo sí, ya envió más de 2 mensajes, entonces por eso le envió el hook. El hook es para elevar el nivel de conciencia. Pero aquí me está dando una breve explicación sobre el producto y finaliza preguntando ¿en qué ciudad te encuentras? Para validar que tenemos envío gratis contra entrega. Si vamos aquí al entrenamiento, miren que esa fue la instrucción exacta que yo le dije. Entonces no le escribí el guión, solo le di la instrucción, breve explicación sobre el producto y él me tiene que dar una breve explicación del producto y esa información se la saca de la información general. Ahora, me dice que en qué ciudad me encuentro para validar si tenemos envío gratis contra entrega y yo le voy a decir que estoy en Medellín. Solamente con que el cliente le dé la ciudad al asistente, él le dice que tiene envío gratis contra entrega y procede a enviar los precios y finaliza con la pregunta que le dejé en la instrucción. Aunque es inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a hacer exactamente lo que nosotros le digamos. Así como yo le estoy dejando la estructura de ventas, yo estoy dejando las instrucciones claras, así él está manejando el embudo. Pero ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué pasa si un cliente no responde mis preguntas? ¿Sí? Por ejemplo, aquí me hace una pregunta. ¿Busca la mantequilla para alguna ocasión en especial? Y yo le voy a decir, pero le voy a decir en audio. Bueno, antes de eso, me gustaría saber el modo de uso. Listo, esperemos que llegue el audio. Ahí ven que llega el audio y por ahí derecho hacemos el ejemplo de cómo esa inteligencia artificial responde a audios. No responder con audio, sino entender el audio del cliente. ¿Listo? Porque son dos cosas diferentes. Entonces yo le dije que quería primero el modo de uso y me dice, claro, el modo de uso de la mantequilla corporal es muy sencillo. Aplicas una cantidad, me está dando el modo de uso. Y me dice, ¿te gustaría hacer el pedido? Él finaliza con esa pregunta, aunque yo aquí no se lo deje claro, porque la inteligencia artificial ya sabe que después de este párrafo lo que sigue es lograr el cierre. Listo, hacer la pregunta del cierre. Entonces le pregunté el modo de uso. Básicamente lo que hizo la inteligencia artificial es desviarse con el cliente y volverse a alinear en la parte donde iba con el embudo de ventas. Ven, es que yo quiero regalarle esa mantequilla a mi esposa, si es efectiva. La inteligencia artificial se va a volver a desviar, pero me va a volver a alinear porque él sabe que en ese momento está en el cierre. Entonces miren, es un regalo maravilloso, la mantequilla corporal. Es muy apreciada por su efectividad y resultados visibles. Además, muchos de nuestros clientes han compartido experiencias positivas. Si deseas, puedo mostrarte algunos testimonios. Ya está encontrando algún elemento para poderme cerrar. Entonces, miren, como él entiende el contexto de la conversación y es una inteligencia artificial consciente y sabe que ya está en ese punto del cierre. Entonces, por eso trata de tirar el tema de los testimonios para ver si me puede cerrar. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir, sí, la quiero llevar. Entonces vamos a ver cómo él va a proceder a hacer todo este tema de coger los datos. Entonces me dice, perfecto, por favor, dame los siguientes datos para proceder con el pedido. Entonces yo voy a escribir aquí en el tablero, voy a escribir una dirección. Entonces, algo muy importante, y es que la inteligencia artificial también reconoce imágenes. Entonces, si yo, por ejemplo, le tomo una foto a esto que escribí y le digo, mi nombre es Camilo Vasco, número de teléfono es el 301-208-7578. Estoy en Medellín y el barrio es Belén. Entonces le envié vamos a actualizar, le envié en 2 partes mis datos. Le envié una imagen de la dirección y le envié por audio el resto de datos. Y vamos a ver entonces la inteligencia artificial cómo va a proceder a confirmar todo. Miren, automáticamente colocó la etiqueta por facturar, como antes les había explicado Eliezer, con el disparador de venta realizada. En el momento que la persona mande los datos, él de una lo va a detectar, sabe que es una venta y va a etiquetar el chat. Y me va a notificar, aquí arriba tenemos las notificaciones, si lo tienes en el celular te va a llegar la notificación al celular, si lo tienes en el computador te va a llegar notificación al computador, para que estés pendiente de cuál chat
es una venta efectiva. Ya solamente con esos pasos ustedes tienen un asistente funcional y listo para vender.